Bienvenidos a todos. Vamos a empezar hoy la segunda clase de numerología y Kabbalah. La verdad que la primera clase tuvo mucho éxito. La gente se llenó de espiritualidad, se llenó de preguntas y nos pidió que podamos continuar en el día de hoy. Estuvimos hablando la semana pasada sobre uno de los conceptos más importantes de lo que es la presencia de Dios en el mundo. La Kabbalah explica que no solo Dios creó el mundo en algún momento en la historia, que la historia judía dice 5.780 años, sino que Dios está creando el mundo a cada momento. En otras palabras, cuando hablamos de energía del mundo, la energía de la creación, la energía de la existencia de las cosas, esto viene a ser la energía divina. La energía divina es lo que hace existir todas las existencias. Por lo tanto, si algo existe, es porque hay una energía divina investida en esta cosa para hacerlo existir. Y esto es el concepto de lo que explica la Kabbalah de la creación continua. Que Dios está creando cada objeto en todo el universo de una manera continua. No solo en algún momento y después el universo continuó, sino la creación es continua. Y también explica la Kabbalah si en algún momento, por así decir, Dios puede querer destruir el mundo, Dios es libre, la única manera es que realmente Él tiene que simplemente dejar de crear. Al dejar de crear es directamente hacer con que el mundo no exista más. Un segundo. Ahí estamos. Ok. Ahora, ¿cuáles son las maneras, o mejor, el ADN de esta energía que Dios crea el mundo? Hay una energía que Dios crea, y esta energía es una energía continua. ¿Cuál es el ADN de esta energía? ¿Cuál es la descripción de esta energía? La descripción de esta energía es, o son, las 22 letras del alfabeto hebreo. Las 22 letras del alfabeto hebreo es, o son, la descripción del ADN de la energía divina que se inviste en cada cosa para que la cosa pueda existir. En otras palabras, si algo existe, por ejemplo, se llama Har. Har quiere decir una montaña. ¿Por qué la montaña tiene esta característica? ¿Por qué la montaña tiene esta contextura? ¿Por qué la montaña tiene este poder? Porque dentro de las letras Hei, Reish, que es Har, ahí adentro está el código, por así decir, el ADN de la creación de esta montaña. Y Har Sinai es una montaña específica que tiene que ver con estas letras Sinai. Har Nevo, donde está Moshe Rabbeinu, es una montaña específica que tiene que ver con esta energía de que está ahí Moshe Rabbeinu. O Har Moriah es el lugar donde está el Beit HaMikdash, o está el muro. Y por lo tanto, en este lugar hay un nombre. Cada cosa que tiene un nombre en hebreo tiene realmente una característica de cómo se describe la energía que está investida ahí adentro. Y esto es el concepto de numerología. Cada letra en hebreo tiene un valor numérico. Y por lo tanto, cuando uno habla de una piedra, cuando uno habla de un nombre de una persona, tiene que ver con el valor numérico de esta cosa o de esta persona. El valor numérico del nombre de la persona tiene que ver con la característica del alma de la persona. Cada persona tiene un nombre en hebreo. Aunque no lo sepa, es un nombre que tiene que ver con su neshama, con su alma. Y esto viene a ser una característica que no es un destino, pero sí tiene que ver con una inclinación que esta persona tiene para tal y tal situación. Por ejemplo, una persona que se llama Jaya. Jaya quiere decir viva, por lo tanto, tiene que ver esta persona con vida, tiene que ver con una energía especial. La persona que se llama Simcha tiene una inclinación para la simja, por la alegría. Ahora, el nombre de la persona, la verdad, normalmente se pone a través de los padres. Y los padres es que ponen un nombre y ellos tienen una profecía en el momento de poner el nombre. Esto es lo que explicamos la semana pasada.
Entonces, vamos a ver hoy varios ejemplos cómo funciona realmente el concepto de la numerología, valor numérico de las cosas, para que nosotros podamos descubrir cosas importantes para esto. No solo, a veces uno estudia algo y dice, wow, qué impresionante, qué increíble. Y después uno pregunta y dice, ¿y para qué me sirve esto? Muy bien, impresionante, increíble, ¿para qué me sirve? Esto me va a ayudar cómo relacionarme mejor con mi novio, con mi novia, con mis amigos, con mí mismo. Esto me va a ayudar cómo descubrir qué hacer como una misión especial en la época de pandemia, una época de ocultación, como es la época que estamos viviendo hoy. El hecho de cuando uno estudia Torah, y ni hablar Kabbalah, todo lo que es la mística judía, uno tiene que entender que el propósito final es de qué manera esto me tiene que traer un aumento en mi conexión con Dios, un aumento en mi conexión conmigo mismo y un aumento de mi conexión con el prójimo. Porque si no hay finalmente esta acción, todo el estudio se queda en el nivel de la mente, y el nivel de la mente no es el nivel que nosotros realmente estamos acostumbrados a movernos. Vamos acá a compartir una pantalla. Acá vamos a mostrar un video donde explica que el concepto de los números es un concepto vital para la existencia de este planeta. Es un video en inglés, pero que la verdad tiene una traducción ahí en castellano y muestra cómo este planeta existe, o la verdad del universo entero existe por causa de los números. Estos números que están ahí puestos son números normales que nosotros estamos acostumbrados a ver. Pero la verdad atrás de estos números, el concepto de estos números, cómo llegaron a ser como son, por causa de los números en hebreo, por causa de las letras en hebreo. Porque cada letra en hebreo es que forma realmente esta energía que nosotros vamos a ver en este video. The following presentation demonstrates the precision that holds existence in place. From galaxies and stars, down to atoms and subatomic particles, the very structure of our universe is determined by these numbers. These are the fundamental constants and quantities of the universe. Scientists have come to the shocking realization that each of these numbers has been carefully dialed to an astonishingly precise value, a value that falls within an exceedingly narrow, life-permitting range. If any one of these numbers were altered by even a hair's breadth, no physical, interactive life of any kind could exist anywhere. There'd be no stars, no life, no planets, no chemistry. Consider gravity, for example. The force of gravity is determined by the gravitational constant. If this constant varied by just 1 in 10 to the 60th parts, none of us would exist. If the gravitational constant had been out of tune by just one of these infinitesimally small increments, the universe would either have expanded and thinned out so rapidly that no stars could form and life couldn't exist, or it would have collapsed back on itself with the same result: no stars, no planets, and no life. Or consider the expansion rate of the universe. This is driven by the cosmological constant. A change in its value by a mere 1 part in 10 to the 120th parts would cause the universe to expand too rapidly or too slowly. In either case, the universe would, again, be life-prohibiting. The fact is, our universe permits physical, interactive life only because these, and many other numbers, have been independently and exquisitely balanced on a razor's edge. Rather than requiring a simple statement of faith or a handful of flexible rituals, the Torah reveals layer upon layer of instruction, each with a plethora of precise elements. No detail is insignificant. A minor deviation could have cosmic effects.
All the specifications of any given mitzvah must be accurately balanced for the intended divine reaction to emerge. A verse in Genesis informs us that man was created in God's image. Just as the Creator invests extraordinary precision in creating and maintaining all of existence, so does He set forth a path for man to connect with Him through careful attention to specifics. Our path to Him is made in the image of His path to us. Ok, a través de esto nosotros vimos dos conceptos. Primero, la precisión perfecta de cómo Dios perfecto e infinito crea el universo. Cada energía que Él pone, que es constante, esta energía hace con que pueda existir el universo y que el universo pueda dar la posibilidad que exista vida. Entonces, cada uno de estos conceptos son precisos, exactos e infinitamente perfectos. Otro concepto que nosotros vimos ahí es el poder de cada yudí al hacer una mitzvah. ¿Por qué las mitzvot son tan precisas y son tan exactas? Por ejemplo, el otro día una persona me trajo una mezuzá, que esa mezuzá tenía todas las letras bien escritas, estaban escritas sobre un pedazo de cuero como debe ser, estaban todas las perfecciones, pero simplemente una letra Yud, que es la letra más chiquita, tenía un desperfecto. Faltaba como la patita de abajo de la letra Yud o la parte de arriba y por lo tanto toda la mezuzá no tenía ningún tipo de validez. Por lo tanto, poner una mezuzá de este tipo, en otras palabras, es como poner un celular sin batería, o sea, no funciona. Y por lo tanto, esta mezuzá uno podría tener en la puerta y decir, pero ¿por qué no me da protección? ¿Por qué no tengo esta bendición que yo quería comprar esta mezuzá? La respuesta es porque está todo perfecto, pero falta la precisión. Porque Dios creó a nosotros con su imagen y semejanza, y por lo tanto la precisión también tiene que ser la manera como nosotros hacemos hacia Él, que es a través de las mitzvot. Entonces, acá vamos a dar otros ejemplos. Vamos a compartir acá otros conceptos para ver ejemplos impresionantes sobre todo esto. Vamos a hablar un poco sobre la pareja. Vamos a hablar sobre la pareja, vamos a hablar sobre el matrimonio, vamos a hablar cómo tener hijos. Todo esto a través de la Kabbalah, a través de la numerología. Acá tenemos dos palabras. Aunque uno no sepa hebreo, igual les vamos a explicar todo el concepto. Del lado derecho hay una palabra que se llama Ish. Ish quiere decir hombre. Del lado izquierdo está Isha, que es mujer. Ish y Isha es lo que forman realmente la posibilidad de tener lo que se llama la imagen y semejanza divina. Está escrito que Dios creó el hombre y la mujer en un solo cuerpo. Lo que está escrito que Dios creó Java, o sea, Eva, de la costilla de Adán, la verdad no es esta la explicación. Adán y Eva eran una sola persona físicamente. Dios del costado de Adán, o sea, del costado de los dos, sacó a Eva y por lo tanto esto es el concepto que cuando uno vuelve a casarse, o mejor, vuelve a unirse con su esposa, con su esposo, eso es volver a ser uno. Este momento de ser uno es realmente la imagen y semejanza divina. Entonces, vemos esto también a través de las mismas letras. Dentro de la palabra Ish está la Yud. Esto es una de la primera letra de varios nombres del nombre de Dios. Y la otra está la Hei, dentro de Isha, que es mujer. La Yud y la Hei forman el nombre de Dios. Acá vemos Dios, la Yud y la Hei es uno de los 7 nombres de Dios que no se puede borrar. No se puede decir tampoco así, a no ser que sea en una tefilá, en una plegaria. Entonces, pero hay otras 2 letras que son distintas las letras que son iguales entre las dos, Ish y Isha, que es la Aleph y la Shin. Aleph está acá y acá, y esta Shin está acá y acá. Aleph, Shin es fuego, y la Yud de la Hei es Dios. Si dentro de Ish y Isha uno
saca la yud y saca la hey, o sea, saca Dios de los dos, lo único que va a quedarse es fuego. En otras palabras, va a haber destrucción, va a haber pelea, va a haber egoísmo, va a haber juicios, va a haber abogados y va a haber psicólogos. Esto es el concepto del Yud y la Hei dentro de lo que es Ish y Isha, el nombre de Dios dentro del nombre de la mujer. Pero de otro lado, cuando uno tiene el nombre de Dios adentro, continúa existiendo la Aleph y la Shin. ¿Y qué quiere decir fuego? Aleph y Shin es fuego, quiere decir que aún después que Dios está adentro, por supuesto, ahí va a haber un fuego, pero es un fuego que une, es el fuego del amor, es el fuego de la pasión. Entonces, acá dentro del concepto de las letras hebreas, que nos muestra conceptos muy importantes, si nosotros vamos a incorporar Dios dentro del matrimonio o vamos a simplemente pensar que el matrimonio es una necesidad fisiológica de un hombre o de una mujer de poder juntarse o mismo la necesidad de crear una familia, tener una continuidad. Y acá vemos que no puede existir realmente todo esto si no hay la presencia de Dios. ¿Cómo se incorpora la presencia de Dios en un matrimonio? Primero haciendo una jupá kasher y después a través de 3 conceptos básicos que vamos a ver más adelante, que es Shabbat, kasher y pureza familiar. Acá vemos también uno de los conceptos más importantes. Mucha gente piensa que el nisuin, que es el matrimonio, tiene un concepto de que ya que yo amo a ella y ella ama a mí, por lo tanto tenemos que casarnos. Y la verdad es que son 2 cosas muy distintas. El amor no genera un matrimonio, sino el matrimonio es que genera amor. Cuando uno habla de amor es a través de la historia de un ser humano lo siguiente. Primero yo me amo a mí mismo. Desde que yo nací estaba siempre buscando mi autosatisfacción. Y por lo tanto el amor propio es el amor más grande. De repente yo encuentro a la persona con la cual yo tengo que compartir o quiero compartir toda mi vida. Y por lo tanto empiezo a amar a ella. Pero el comienzo de este amor, que yo amo a ella o a ella ama a mí, es un amor que tiene que ver con el amor propio. Porque yo antes quería caramelo para poder autosatisfacerme y ahora quiero a esta persona porque esta persona me va a traer a mi felicidad. Y por lo tanto este amor es parte del amor propio. Pero cuando uno habla de justamente que haya un nisuin, un matrimonio, donde hay una institución divina que es donde Dios quiere una jupá, donde Dios quiere el ambiente de un hogar, entonces es completamente distinto. Ahí hay compromiso. Y el amor, a partir de ahí, tiene que ser más altruista que egoísta. ¿Por qué? Porque es simple. El cuerpo es naturalmente egoísta y el alma es naturalmente altruista. Y por lo tanto, cuando uno pone dentro de un matrimonio énfasis al cuerpo, siempre la otra persona o me hace caso y por lo tanto me hace lo que yo necesito, o si no, yo voy a estar infeliz o yo voy a hacer a esta persona infeliz. Porque la énfasis principal mía es mi ego, mi cuerpo, porque mi cuerpo es egoísta. Pero cuando hablamos de un alma, donde 2 mitades de la misma alma se juntan y hacen nisuin, ahí entonces vamos a hacer realmente lo que se llama el altruismo a través del alma. Y ahí esto es el concepto de Habait. Habait quiere decir la casa o el hogar. Bait es casa y Bait también es hogar. Y el valor numérico de la palabra el hogar y el valor numérico de la palabra nisuin es el mismo. Porque el concepto principal de nisuin es el hogar. Para que haya un hogar hace falta más alma que cuerpo. Hace falta más altruismo que egoísmo. Porque si no va a ser simplemente yo te quiero a vos porque me servís. Vos me querés a mí porque yo te sirvo a vos. Y por lo tanto, somos una pareja, pero no podemos hablar de un hogar. Es solo posible hogar cuando hablamos de lo que vimos antes, donde hay la presencia de Dios. Y acá vamos a expresar más en detalles a través del concepto amor. La palabra ahavá es amor.
Ahavá, como vemos acá abajo en las letras, la Aleph vale 1, la Hei vale 5, la Beit vale 2 y la Hei vale 5. Y por lo tanto suma 13. O sea, Ahavá es un concepto conectado con 13. 13 es el mismo valor numérico de la palabra Ejad. Ejad quiere decir 1. A través de la Ahavá es que puede realmente juntarnos para que podamos ser uno. Pero tus 13 más mis 13, por lo tanto vamos a ser 22. 26. ¿Qué es 26? 26 es el valor numérico de las 4 letras del nombre de Dios. O sea, hombre y mujer juntos, mi amor con tu amor, entonces vamos a formar el número 26. Y 26 es el valor numérico del nombre de Dios. O sea, Dios está presente donde hay un amor uno al otro, no uno tanto a sí mismo, sino uno al otro. Y cuando hablamos del número 13, que para el mundo en general, 13, por lo menos en Estados Unidos, es un número no de suerte, es un número tan negativo, todo esto, tiene que ver nada más, nada menos con Dios, que es Hashem Echad. Dios único tiene que ver con el 13 y es algo positivo. 13 es Ahavá, es amor y por supuesto es algo positivo. Por lo tanto, 13 para el judaísmo es algo especial. Cuando uno dice martes 13, que para el mundo es algo no bueno, para nosotros es algo de lo más bueno, porque martes es el único día de la semana que Dios al crear el mundo dijo 2 veces que era bueno. O sea, martes es un día especial para empezar un negocio, para mudarse, para empezar algo importante en la vida de uno. Entonces, acá vemos un concepto de 13, que es el amor, es Ejad, que es la unidad de Dios, es el nombre de Dios, y acá algo también importante. Hablando de hombre y mujer, nosotros tenemos 7. Tenemos nuestras 4 matriarcas y los 3 patriarcas. De ahí es que nosotros tenemos la posibilidad y la herencia de poder realmente tener este tipo de amor, un amor altruista. Ellos son llamados los pilares del mundo, los pilares de la fe, los pilares del ejemplo de lo que es realmente una entrega incondicional uno al otro. Sumando las letras, ¿cuántas letras hay en los nombres de Abraham, Isaac y Jacob? Hay 13. De Sara, Rivka, Rachel y Lea hay 13. Por lo tanto, uno va a entender acá por qué la presencia de Dios también está en los patriarcas y matriarcas, formando el concepto de 26. A ver, acá. Acá hay una pregunta. ¿Qué pasa si la pareja se divorcia? Cuando hablamos de la pareja se divorcia, no necesariamente falta amor. Hay amor. Lo que falta es Dios. Lo que falta es el altruismo. Lo que falta es más alma que cuerpo. Hay amor. Yo te quiero, pero yo te quiero para mí. Yo te quiero a la manera que yo quiero. Yo te quiero a la manera que yo quiero que vos seas. Por ejemplo, una persona fue a hablar con un rabino. Una chica fue a hablar con un rabino. Y ella, yo hablaba muchas veces con él. Y ella dice, pero rabino, no encuentro mi pareja. La verdad es que es muy difícil que yo encuentre mi pareja. Yo salgo con este chico, salgo con otro chico y es muy difícil encontrar la persona adecuada. El rabino le dijo así, mira, por lo que te conozco, creo que es muy difícil encontrar tu pareja por una razón muy simple. Ya estás casada. Yo casada, yo no estoy casada. Sí, ya estás casada con el mister perfecto. Estás casada con la persona que te va a dar, la persona que te va a satisfacer, la persona que te va a brindar, la persona que te va a entregar todo lo que vos necesitas. Con esta persona perfecta vos ya estás casada. Y por lo tanto, cuando salís con una persona y decís, no, esta persona no es lo perfecto. Y la verdad es porque vos ya estás casada con esta persona ficticia, que es la perfección. ¿Pero qué tipo de perfección? Perfección para autosatisfacción. Cuando empezás a ver que acá el concepto de matrimonio es más alma que cuerpo, que es más divinidad, más espiritualidad, y por lo tanto más dar que recibir, ahí vas a poder tener Habait, como vimos antes, el concepto del
del hogar. Ahí vas a poder tener un amor de este nivel que es el nombre de Hashem, y ahí vas a poder tener también todo el éxito, lo que seguimos acá explicando. Primera mitzvah de toda la Torah, pru urvu, crecer y multiplicarse. Es la primera mitzvah que Dios dijo a Adán y Eva. Hay dos conceptos en esto. Hay un concepto que es el concepto más práctico y más real, que es tener hijos. Pru urvu es mínimamente un hijo y una hija. Eso es lo que los sabios descubrieron de estas palabras. Pru urvu, un hijo y una hija. Una persona puede tener 5 hijos, pero si no tiene ninguna hija, o al revés, no cumplió todavía con la mitzvah. La mitzvah es crecer y multiplicar por la razón muy simple. Vos sos un hombre y tu esposa es una mujer. Por lo tanto, después de 120 años, a lo mejor no van a estar más en el mundo. Si vos tenés 3 hijos, no vas a continuar lo que se llama la presencia tuya en el mundo. Porque vos sos un hombre y una mujer, por lo tanto, ustedes dos pueden multiplicarse, pueden tener hijos. Pero si no hay un hombre y una mujer en este mundo, que a través del matrimonio por lo menos se engendra un hombre y una mujer, no puede haber la multiplicidad. ¿Por qué? Porque si hay 4 nenas o 3 nenes y ninguna nena, ningún nene en esta combinación, entonces no es el papá y la mamá que se postergan, por así decir, una generación a más. Por eso es que la gente cuando dice, si yo tengo un hijo y una hija, o por lo menos 2 hijos, nosotros siempre insistimos que uno no está, por así decir, logrando nada, está manteniendo algo. Porque ustedes son 2 y ustedes mantuvieron a través de traer 2 al mundo. Pero por lo menos alguna ganancia, como un buen judío que quiere una ganancia, sería tener 3. Así es que algunos se convencen que es buena. Ok, pru urvu. ¿Cuál es el valor numérico de pru urvu? Después, si uno quiere hacer la cuenta, la pei, acá está la pei es 80, la reish es 200, y así va sumando pru urvu, que es 500. Pru urvu es 500. ¿Cuál es el concepto de 500? Es algo muy interesante, que esto es lo siguiente. La Torah nos cuenta que hay 248 órganos en el hombre y hay 252 órganos en la mujer, o sea, partes del cuerpo. Cuando hablamos órganos, inclusive un dedo tiene 3 órganos, tiene 3 partes. Esto es una parte, esto es otra parte, esto es otra parte, pero o sea, nosotros tenemos 3 partes en un dedo y por lo tanto en el resto del cuerpo. La Torah nos compara, inclusive que acá los hombres tienen 248 mitzvot positivas, que son las mitzvot del hombre específicamente, conectados con los órganos del hombre, y hay un plus de 4 que son los órganos de la mujer. Y esto es, el hombre y la mujer juntos es que pueden hacer el pru urvu, tener 500. Y esto es la manera de cómo realmente entender cómo uno debe crecer y multiplicarse. Crecer y multiplicarse no es poner en una acción de crecer y multiplicarse 2 órganos que serían los órganos genitales. Acá cuando uno habla de crecer y multiplicar, uno tiene que poner todo su ser. Tiene que haber una unión completa del ser con el otro ser para que pueda realmente haber un hijo que es un hijo no solo de una parte de los padres, sino es un hijo de un todo, de la plenitud perfecta de los padres, donde hay acá una entrega incondicional de todo mi cuerpo y de todo mi alma, y ahí entonces puede haber realmente el pru urvu, crecer y multiplicar de la manera adecuada. Y esto es, en hebreo, la palabra ona, que es tener relaciones, tiene las mismas letras la palabra anavá. Anavá quiere decir humildad. Las mismas letras, no es un concepto de valor numérico, sino las mismas letras, simplemente cambiando acá en el medio 2 letras en orden, acá esas 2 y acá estas 2 en un orden distintos, pero tiene que ver con el mismo concepto. ¿Qué tiene que ver relaciones con humildad? Humildad quiere decir más dar que recibir. Cuando una persona quiere recibir es más altanero, más arrogancia. Para una unión donde uno habla de un alma
donde uno habla de espiritualidad, de divinidad, divinidad es dar. Y por lo tanto, para que realmente haya lo que se llama las relaciones, que pueden llevar a este Prurvu, que es una entrega incondicional uno al otro, que puede llevar a esta Ahavá con el nombre de Dios que estamos hablando antes, tiene que haber realmente humildad. Y humildad quiere decir más alma que cuerpo. Mi cuerpo quiere recibir y mi alma quiere dar. O sea, mismo en esta acción, que parece igual al mundo, es una acción tan fisiológica y tan egoísta, es una acción de autosatisfacción, la Torah viene y dice, no, esta acción es lo más sagrado que hay, es lo más divino que hay, porque justamente ahí es el momento donde vos podés expresar si estás haciendo esta acción por autosatisfacción o si estás haciendo esto para una entrega y una construcción de algo mucho más grande, que es un hogar, que son hijos. Por eso la consecuencia de este tipo de relación es no solo un embarazo, que justamente hablamos la semana pasada, la palabra herayón, que es embarazo, tiene un mismo valor numérico de 271, que son los días del embarazo. O sea, para la Torah, cuando uno habla de 40 semanas o lo que sea, algo parecido, esto tiene que ver con 271 días del embarazo. Y no es que Herayón se llama así por causa de los días de embarazo, sino al contrario, ya que Dios en la palabra Herayón pone una energía que es embarazo, por eso ese valor numérico es 271. Vamos a hablar acá de la consecuencia de todo esto, que son los hijos. Acá vemos tres socios en la creación. El padre, Av, la Torah habla Abba y Av también. Los dos conceptos están conectados con padre. Av es el valor numérico de 3. Es el valor numérico de Ima, que es madre, 41. Av va cuando el hombre y la mujer se juntan y sale un Yeled, esto es perfecto, uno tiene un hijo. Para que pueda realmente este hijo tener una misión sagrada en el mundo, depende si el Avaem trajeron a Dios en la relación. Si era una relación simplemente física y por lo tanto egoísta, o si era una relación divina, sagrada, con todas las intenciones que la Torah nos enseña, y con la pureza de la mikve, la pureza familiar. Y ahí entonces, cuando hay el 44, que es Avaem, y uno agrega el 1, que es Dios, ahí entonces hay el concepto de Adam, ahí este nene va a ser un Ben Adam, va a ser una persona real, y esto se llama una persona completa. Por eso, el padre y la madre entonces dan lo que se llama el Dam, o sea, la sangre, que es la parte física, y el Aleph es que pone la Neshama, que pone el alma, y por lo tanto eso es un Adam completo. 44, que es el Avaem, que es esta suma, más el 1, que es Dios, entonces ahí suma el Adam. Aleph es Dios, Dam es sangre, y esto es lo que da el padre y la madre. ¿Cuál es la importancia de Adam? La palabra Adam, que vimos acá, Adam, tiene valor numérico 45. Y acá vemos por qué es tan importante Adam. Adam es imagen y semejanza divina. Vimos antes que Dios creó el hombre a su imagen y semejanza. ¿Y por qué su imagen y semejanza tiene que ver con Adam? Porque las 4 letras del nombre de Dios dentro de la Kabbalah también son letras que se deletrean cada letra. Por ejemplo, la B, ¿no? En castellano, la B es BE. La F es EFE. Y por lo tanto también en hebreo, o mejor, también en castellano y originalmente en hebreo, se deletrea las letras de esta manera. Entonces la Yud y la Hei, la Vav y la Hei son las 4 letras del nombre de Dios. Cómo se deletrean es de esta manera acá como está escrito, el valor numérico sumando acá como está abajo, suma justamente Adam. Adam es imagen y semejanza de Dios, y uno de los puntos más importantes para que el Adam sea imagen y semejanza de Dios es cuando el hombre y la mujer agregan Dios en la relación.
porque si no, este Adán va a tener mucha dificultad para traer a Dios en su vida. Este Adán o este nene, por lo tanto este adolescente o este joven o este adulto, va a tener mucha dificultad para traer a Dios en su vida, porque de alguna manera como Dios viene como de invitado, porque Dios no vino a través de la relación de los padres. Cuando los padres tienen una relación simplemente fisiológica sin Dios, entonces es muy difícil que él sea un Adán. Él es más Dam. Dam quiere decir sangre, algo de fuego, algo de pasión, algo de instinto, algo de enojo. Eso es algo que también empieza no cuando el nene ya nació, sino desde el momento de engendrarlo. Por eso la Torah nos dice que las intenciones y los pensamientos y los sentimientos en este momento de entrega incondicional con Dios, que es el momento de la unión de la pareja, tiene que hacer algo realmente divino, para que entonces el hijo, este es Adán, sea una persona a imagen y semejanza divina que va a tener su alma en plenitud. Un segundo, que acá tengo que cambiar para que si quieren poner los nombres, ahí se puede cambiar. Ok. Ahora empezamos otro tema. Vamos a hablar desde la creación, algunos conceptos de la creación. Cuando uno habla de la creación, entiende varios asuntos muy importantes y básicos de cómo funciona el mundo. Bereshit es la primera palabra. Bereshit es la primera palabra y luego al comienzo los comentaristas preguntan por qué la palabra Bereshit si no es una palabra que tiene que ver en el comienzo. Debería ser Batjilá o Beatjalá. Atjalá o Tjilá quiere decir comienzo. Bereshit es en el comienzo de. Es como no una descripción de un orden que Dios creó primero cielo, después tierra, sino es un concepto de tiempo. En el comienzo de la creación de los cielos y de la tierra, entonces Dios dijo que sea la luz. En otras palabras, hay una razón más profunda por qué Dios usa la palabra Bereshit, no Batjilá, que sería más compatible con lo que quiere decir a nosotros del comienzo de cielo y tierra. Y una de las razones es esto, mira qué interesante. Bereshit es un acróstico de varios conceptos. Entre otros conceptos hay Aleph y Beit, primero y segundo día de Tishrei. ¿Qué hay primero y segundo día de Tishrei? Aún en Israel, que son 2 días, hay Rosh Hashanah. Tishrei es el primer mes del año, donde hablamos de la creación del hombre, la creación del propósito del mundo. Por lo tanto, Rosh Hashanah, que ahora viene y nosotros estamos con todo el pensamiento, qué va a pasar, qué no va a pasar, seguramente va a venir Mashiach antes, vamos a estar en Jerusalén, escuchando el shofar de Mashiach mismo, mejor que ir al templo. Entonces, Bereshit, Aleph, Beit, Tishrei, es exactamente estas mismas letras para mostrar que Bereshit, cuando fue Bereshit, fue en Rosh Hashanah. Fue un concepto del comienzo del año, comienzo de la creación, y tiene que ver con la creación del hombre, que es el propósito. Después, Beit Reshit, por 2 cosas, Beit es 2, por 2 cosas que son llamados Reshit en la Torah, hay 2 cosas que son llamadas Reshit, que quiere decir comienzo. Dios creó cielo y tierra. O sea, hay 2 cosas por las cuales Dios creó cielo y tierra. Una cosa es la Torah, otra cosa es el pueblo judío. O sea, por causa de la Torah, que es sabiduría divina, y por lo tanto dentro de la Torah está escrito sobre la misión del pueblo judío. Por lo tanto, para esto Dios creó el mundo. El mundo que existe hoy en día es un mundo que tiene un propósito. Nosotros tenemos que traer esta santidad de este propósito. Y todo el mundo no judío y todo el mundo en general tiene que traer lo que se llama la bondad del mundo, la caridad del mundo. Es algo distinto de la misión del judío, del no judío. El no judío tiene una misión para Dios en la Torah, que es hacer este mundo un mundo mejor, un mundo de más bondad, personas buenas y por lo tanto matrimonios buenos y por lo tanto padres, hijos
y hermanos y amigos, etcétera, buenos. Y esto que tiene que ver con el alma que hablamos antes del altruismo. Pero nosotros, si somos solamente buenas personas, como Yodim, no estamos haciendo nuestra misión. Nosotros, aparte de ser bueno, que es la base, ¿no? De ser una buena persona, la base de todo esto es ser sagrado. O sea, la Torah trae santidad a nosotros para poder traer santidad al mundo. O sea, no es solo que nosotros tenemos que ser buenos y dar caridad, la Torah nos habla de traer santidad al trabajo. Y esto se hace a través de no solo dar caridad, lo que me sobra, sino dar el 10% realmente lo que gano. Esto es distinto de dar lo que sobra, que es caridad, o tzedakah, que esto es justicia, que es una parte que Dios no quiso dar a nosotros, solamente nos dio para poder efectuar lo que Él quiere hacer, que es hacer bondad al prójimo. Lo mismo es Shabbat. El día de Shabbat es santificar nuestro cuerpo, nuestro tiempo, nuestra comida, nuestro hogar, nuestras relaciones y todo lo que tiene que ver con el mundo. No es un día de descanso, es un día de santificación. Se llama Shabbat Kodesh. Y esto es la razón por que la Torah y el pueblo judío fueron y son el propósito de toda la creación. Porque la creación es no solo ser buena persona, sino traer divinidad, traer santidad para poder llegar al propósito máximo que es donde Dios va a estar revelado, que esto es con la venida de Mashiach. Entonces, hablamos la otra semana que la Torah viene a ser no solo una historia o un libro de leyes, la Torah viene a ser el plano de la creación. Como un arquitecto, Dios agarra su sabiduría y pone en práctica para poder expresar qué es realmente lo que Él quiere al crear el mundo. Entonces la Torah es el plano. Para que pueda ejecutarse este plano, entonces Dios nos puso a nosotros que somos parte de Él acá en este mundo, con la responsabilidad, no con derechos, con la responsabilidad de poder hacer esta misión. Entonces, todo lo que está en el mundo tiene que estar en la Torah, porque todo lo que hay en un edificio es porque estaba en el plano del arquitecto. Y por lo tanto, cuando uno habla, dice, oh, ¿dónde está Corona en la Torah? ¿Dónde está lo que está pasando en la Torah? Sí está en la Torah, porque no puede haber algo en el mundo que no está en la Torah. ¿Dónde está en la Torah? La verdad que no es lo más importante que tengo que hacer frente a lo que es la pandemia o la cuarentena y el amor al prójimo, y cambiar el mundo y hacer un mundo más altruista y más espiritual y más familiar, etcétera, etcétera, que no es el momento ahora. Pero lo que quiero decir es, luego al comienzo de la creación, cuando Dios expresa en la Torah, habla que la Torah viene a ser el plano de todo esto. Por eso, cuando hablamos de Dios, que el mundo fue creado por Dios, uno ve acá también cosas interesantes. Hay 4 letras en el nombre de Dios y por eso es que el mundo es formado por 4 reinos. El reino mineral, vegetal, animal y humano, esas son las 4 letras del nombre de Dios. Los 4 elementos, como se explica, que por supuesto no es ahora el momento, pero hay 4 elementos que es agua, fuego, tierra y aire, son los 4 elementos que forman cada objeto y cada concepto físico en este mundo. Hay 4 mundos que es este mundo, que es el mundo físico. Hay 3 mundos que son mundos espirituales, que dentro de la Kabbalah se llama Atzilut, que es el mundo más elevado, donde hay prácticamente ángeles no hay solo almas de grandes tzadikim. Hay otro mundo que se llama Bria, que es un mundo un poco más donde hay grandes tzadikim, donde hay almas muy elevadas, eso es llamado Gan Eden superior, y el mundo de Yetzirah, que es el mundo donde es llamado el Gan Eden inferior, donde hay almas de otros niveles, y también, por supuesto, ángeles. Y finalmente este mundo material, donde, Baruch Hashem, tenemos de todo. Y también hay 4 niveles de interpretación en la Torah. ¿Por qué? Porque la Torah es sabiduría divina y por lo tanto Dios tiene 4 letras y entonces hay varios conceptos de 4 y hay infinitamente conceptos de 4. Si tuviéramos que entrar en uno de ellos, directamente es 1 hora de charla directamente por el reino, otra hora por elementos y otra hora por cada uno de estos conceptos. Esto es algo interesante.
que tiene a ver nada más nada menos con lo que se llama una ecuación, que E es igual a mc al cuadrado. Einstein explicó que energía es materia y materia es energía. Einstein explicó, claro, no es esta energía que estamos hablando, la energía de Dios que hace existir, pero el átomo tiene energía. Cuando hablamos de la energía nuclear, estamos hablando del núcleo del átomo. Estamos hablando de un concepto que la materia física tiene mucha energía. Y por lo tanto, el Rebbe justamente en este video de esta semana que se reveló, este video del Rebbe habla que hoy en día hay una revelación de un potencial de mucha gente para hacer cambios extremos de un momento para otro. Por ejemplo, una persona que puede no tener grandes capacidades, de un momento para otro puede ser supermillonario. Es muy distinto a lo que pasaba hace 50, 100 años atrás, donde no existía de una manera tan común que una persona simple, por lo menos en el aspecto económico, de repente se haga millonario. Y tampoco una persona millonaria que de repente pierde todo por una inversión y por lo tanto se hace del otro extremo. O sea, hay realmente grandes cambios. Y ni hablar, lo que escuchamos ayer, también un concepto interesante, el Rabino Shem Tov de Uruguay, cuando una persona le dijo qué frágiles que somos nosotros, que ahora entendemos que frágiles por causa de una cosa más chica que una célula, que viene a ser un virus, pueda tener tanta influencia en 8.000 millones de personas. La verdad, él explica, no, qué potentes que somos nosotros. Como el Rambam, el Maimónides dice, que la persona tiene que siempre, como una ley, tiene que siempre ver que el mundo es como una balanza, y hay dos platillos en esta balanza, las buenas acciones y las malas acciones. Y por lo tanto, si vos, una sola persona, puedes pararte en un platillo de buenas acciones, desequilibras el mundo para el lado positivo y traes en este momento salvación y bendición para el mundo. Y esto va, por así decir, en cada fracción de segundo va cambiando, porque tus pensamientos también entran en esta balanza, porque los pensamientos y acciones de cada persona del mundo van cambiando en este momento la balanza. Pero en este momento que vos estás conmigo ahora, en este momento, cada uno de nosotros tenemos que ver que este estudio de Torah que estamos teniendo, que estás haciendo, está desequilibrando la balanza para el bien. Y por lo tanto, vos tenés realmente una gran potencia de cambiar todo el mundo. Imagínate que, de acuerdo con lo que se sabe hoy en día, simplemente esto empezó con una persona en China, de acuerdo con lo que él hizo, dejó de hacer, empezó con una persona y esto es la situación que estamos. Así que el ser humano tiene mucha potencia, y eso es el concepto de la energía que hay hoy dentro de la materia de una manera revelada. Entonces, acá energía es igual masa por la velocidad al cuadrado. Esa es una ecuación de Einstein relacionada con lo que se llama la teoría de la relatividad entre materia y energía. Esto tiene que ver con la primera palabra de la Torah. La primera palabra de la Torah es Bereshit. Bereshit quiere decir, como dijimos en el comienzo comienzo tiene que ver con la palabra Zman. Zman es tiempo. Comienzo es concepto de tiempo. ¿Qué Dios creó primero en toda la creación? El tiempo. Antes de la creación no existía tiempo. ¿Qué es antes de la creación? Si no existía tiempo, tampoco vamos a entender. Pero antes de la creación existía tiempo. A partir de la creación, por lo tanto, Dios creó tiempo. ¿Qué es tiempo? Tiempo es 3 letras, Zman, que son un acróstico para 3 cosas. Primero, Zman es tiempo. Después, Makom es lugar. Y alma es Nefesh. Entonces, Nefesh es alma, Makom es lugar y Zman es tiempo. Acá está la ecuación de todo el universo. El universo es hecho de tiempo, después espacio, que es Makom, que es lugar,
para un propósito que es nefesh, que es alma, que nosotros vengamos al mundo y pongamos nuestra alma, nuestra nefesh acá en este mundo. Y por lo tanto, acá están los tres conceptos básicos de lo que es la energía. Energía es alma, la masa es makom, es lugar, y el tiempo tiene que ver con la velocidad. ¿Por qué tiempo al cuadrado? Porque justamente la palabra Zman es al cuadrado, porque Zman tiene las mismas letras de Zain, es Zman, tiempo, Mem es Makom. Acá ves la Zain, la Mem y la Nun. Entonces hay Zman así, que es por sí el tiempo, y Zman, que tiene que ver con toda la creación, que es tiempo, lugar y alma. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Como dijimos que tenemos que traer enseñanzas, cosas básicas, y es lo siguiente. Para que un hogar judío tenga éxito, para que nosotros podamos tener la bendición de todo lo que vimos arriba, hace falta tres elementos muy importantes dentro de lo que es la vida judía dentro del hogar y la vida judía del alma de la persona. Y son tres elementos. Primero, tiempo. Tiempo, que tiene que ver con doble. Tiene un concepto de tiempo que es doble. Tiempo sagrado es el Shabbat. Shabbat tiene que ver con doble. Primero tiene que ver con tiempo. Shabbat es el propósito del tiempo. Tiempo es uno de los conceptos más importantes que nosotros tenemos, que tiene que ver con vida. Entonces, Shabbat es el tiempo. Shabbat tiene que ver con esta ecuación que tiene que ver con toda la creación, que es el concepto del tiempo que es Shabbat. Shabbat es doble. ¿Por qué? Porque en Shabbat prendemos dos velas. Dios dijo dos cosas en Shabbat, Shamor y Vizahor. Dios dijo, cuidar el Shabbat y también recordar el Shabbat. Y lo dijo en un solo momento, en una sola palabra. Shabbat está conectado con dos conceptos, que es un concepto doble. No vamos a entrar ahora en esta característica, pero no obstante vemos que tiempo es Shabbat. Makom, que es el lugar. Lugar también quiere decir la materia, la masa, la materia. ¿Cómo es la materia nuestra? En nuestro cuerpo. ¿Cómo es hecho nuestro cuerpo? Nosotros somos lo que comemos. O sea, nuestra comida se transforma en sangre, en carne, en cerebro, en músculo de corazón, y nosotros somos lo que comemos. En otras palabras, acá está la segunda mitzvah básica y estructural e importante de la continuidad del pueblo judío, que es kasher. Nosotros somos lo que comemos. Cuando el propósito de todo esto es el nefesh, cuando hay Shabbat, hay kasher, entonces se expresa el alma. Pero acá hay una otra mitzvah. Nefesh es el propósito de todo esto. ¿Sabe por qué tenés Shabbat y sabe por qué tenés kasher? Porque finalmente la cosa principal es continuidad. ¿Cómo se llama la continuidad? Tener alma, o sea, tener un hijo. ¿Cómo se expresa el concepto de hijo? Es a través de la pureza familiar. O sea, de acuerdo como vos traes la mikve al hogar, o sea, el concepto de la pureza familiar, que la esposa va al hogar, trae santidad en la relación y trae Dios en la relación. Por lo tanto, los hijos que son engendrados son hijos sagrados y divinos, que tienen más capacidad para percibir divinidad, percibir espiritualidad. Estos son los tres pilares de todo el pueblo judío, por el cual nosotros somos muy distintos de todos los imperios grandes y poderosos que hoy están en el museo. Y nosotros, una nación tan chiquita, tenemos una sola razón por qué nosotros existimos. Claro, Dios nos protegió, etcétera, muy bien, pero nosotros también tenemos nuestra parte, que esto es, en primer lugar, la mikve, segundo lugar, kasher, y tercer lugar, el Shabbat. Esto es el orden, y esto es el concepto de la misma relación con esta ecuación. Claro que acá podríamos hablar mucho más de este concepto. Vamos a ver acá conceptos muy interesantes y fuertes dentro de lo que son profecías que aparecen dentro de la Torá. Vamos a ver primero el texto. El texto es del último libro de la Torá. Ustedes saben muy bien cómo vivimos en Egipto y cómo pasamos a través de los pueblos por lo que ustedes pasaron. Esto es lo que dice Moshe Rabbeinu. Y ustedes presenciaron sus aborrecibles y repugnantes ídolos de madera y piedra.
ídolos de plata y oro que ellos tenían. O sea, en el concepto del exilio, en Egipto y otros exilios, hubieron siempre ídolos de madera y de piedra. Quizás haya hoy entre ustedes un hombre, una mujer, una familia o tribu cuyo corazón se desvíe hoy de Hashem, nuestro Elohim, para ir a adorar a los ídolos de estos pueblos. Ídolos que son de madera, de piedra, que no creo que haya muchos judíos ahí, a pesar que hay, pero sí de plata y oro. Quizás alguno de ustedes sea cual hierba amarga y venenosa, que decir algo que puede crecer y también contaminar a los demás. Justamente en este texto que acá está traído en hebreo, uno encuentra cuáles son estos dioses de madera y de piedra que van a aparecer. Estamos hablando que Moshe Rabbeinu habló esto hace 3.332 años, y por lo tanto acá está hablando sobre conceptos del futuro. Si uno agarra el número 50, como ya vimos la semana pasada, el número 50 es una plenitud, 50 es el año de jubileo, 50 son los 50 niveles de Jochma, de sabiduría. Entonces, cuando uno habla acá del concepto de 50 nivel de Binah, que es entendimiento. Cuando uno habla de 50 y agarra la Tzadik de Mitzrayim, después 50 letras contando una por una, contando 50 letras que cae la Lamed de Gilulehem, que es dioses, y contando otras 50 letras cae la Beit, que es Shevet, que es tu tribu. Acá uno va a encontrar la palabra Tzlav, Tzlav quiere decir cruz. ¿Querés descubrir quién va a ser este concepto de Dios de madera? Acá está escrito de manera implícita dentro de lo que es la Torah. Si matemáticamente vos agarrás un otro número y empezás a poner cuál es la probabilidad que encuentres esto justo dentro de este texto, no es que encontrás esto dentro de otro texto, justo del texto que habla del concepto. Y acá vos pones este número, que es un número especial, pero si pones el número 7 no va a salir, si pones el número 25 tampoco va a salir, pero la probabilidad matemática acá trae más como impacto, porque es menos probabilidad, porque solamente el número 50 sale. Entonces, aquí viene un Tzlav, que es la cruz. Media luna, que es el concepto del dios de la piedra. ¿Qué es el concepto de la piedra? Que es Meca. Meca es el símbolo del concepto de la media luna, que son de los árabes, los Ishmaelim. Entonces uno va a encontrar acá Kesef, Hey, 50 letras, y la Reish, 50 letras de vuelta. Uno va a encontrar quién es este dios de piedra que Moshe Rabbeinu está profetizando en el texto que está hablando sobre esto. Y esto es una alusión interesante que, por supuesto, los grandes cabalistas en su momento ya sabían de todo esto y ya sabían de cosas que van a pasar en el futuro. Nosotros podemos saber algo que pasó en el pasado para poder simplemente impactarnos y decir que dentro de la Torah está todo, y seguramente que esto, por ser implícito, ni hablar las cosas explícitas. A partir de acá hay todo un libro que habla de los códigos de la Torah. Un amigo mío dijo, si las cosas implícitas son tan claras, imagínate las cosas explícitas, deben ser más claras. Y por lo tanto, me voy a empezar a poner tefilín, porque esto sí está explícito. Acá lo mismo esto. Habla también en Dvarim, el último libro, habla un texto así. Entonces, Hashem los esparcirá entre las naciones, quedarán poco de ustedes entre las naciones a que Dios los conducirá. Estamos hablando del exilio. Moshe Rabbeinu está profetizando, esto sí es explícito. Moshe Rabbeinu está profetizando que finalmente vamos a ser echados de la tierra de Israel. Todavía ni habíamos entrado, pero vamos a ser echados de la tierra de Israel. Vamos a ser pocos entre todas las naciones. O sea, aunque somos pocos, para las naciones somos muchos. Pero la verdad, en número, somos pocos. Esto es lo que dice Metei Mispar, somos pocos en número, pero no en calidad y en el peso de las naciones. Por eso todos hablan de nosotros. Pero acá habla también otro versículo, y allí deberán servir a dioses de madera y de piedra hechos por el hombre,
que no ven estos dioses, ni oyen, ni comen, ni huelen. Son dioses que nosotros fuimos obligados a través del exilio, o sea, Inquisición, otros pogroms, otros tipos de guerras santas que nosotros fuimos víctimas de estos dioses de madera y de piedra. Y mira qué interesante, también con el número 50, si uno agarra y empieza a hablar sobre estos dioses de madera y piedra, esos son otros versículos, y uno va a entender quién es este Dios, en comillas, o en minúscula, de madera y piedra, y va a encontrar la Yud, la Shin y la Vav. Y esto es Jesús en hebreo, y eso es Jesús. Acá uno ve de manera clara otra profecía explícita o implícita de la Torá. Esto es un texto de Megilat Esther, un texto de la historia de Esther. El texto de la historia de Esther habla algo también importante, interesante, que ocurrió miles de años más tarde. Acá son los 10 hijos de Amán. Amán finalmente perdió la lucha contra los judíos. Amán fue colgado y los Yehudim continuamos vivos en la época del Imperio Persa, la época de más o menos 2400 y pico de años atrás. En esta época, este antisemita, que era Amán, que era descendiente de Amalek, tiene una misión en el mundo de destruir el pueblo judío, con un antisemitismo como incondicional, como Hitler más llamó. Todo esto, en más una oportunidad, nosotros ganamos. ¿Qué es lo que ganamos? Estos Amán, esos 10 hijos fueron colgados. Ahora, la Torá habla de conceptos que pasaron en el pasado, pero también habla de conceptos que van a pasar en el futuro también, como recién vimos arriba. Acá hay 3 letras que desde el momento que se escribió la Megilat Esther, había que escribirlo más chico. Había que escribirlos, estas 3 letras, más chiquita, no del mismo tamaño, sino así. O sea, uno agarra esta Megilat Esther de hace 500 años atrás, 1000 años atrás, estas 3 letras están escritas en chico y tiene que escribirse en chico. Y hay una razón también, pero no es el concepto. El concepto es que es la tradición de ley escribir sobre la Megilat Esther esas 3 letras. Tav, Shin, Zain. Tav, Shin, Zain viene a ser una fecha, que es el año 1946. ¿Qué ocurrió? Entonces dice así. Acá habla sobre los 10 hijos de Amán fueron colgados. Viene el rey Ahasverosh y habla con Esther. Y le dice, Esther, ¿qué es lo que quieres? Entonces Esther dice, Vayomer Amelech le Esther Amalcá, Beshoshana Birá. Ustedes ya mataron a los 10 hijos de Amán y todo esto, todo esto. Después dice Esther, Imal Amelech Tov, el rey, no dice Ahasverosh, dice solo rey. Se está refiriendo a lo mejor a Dios. Si realmente para vos es bueno, rey, por favor que mañana también se cuelguen los 10 hijos de Amán. ¿Quién son los 10 hijos de Amán que mañana también, acá ya estaban colgados, pero mañana también, que dicen en el futuro, van a ser colgados 10 hijos de Amán? En el año 1946, 10 hijos de Amán, 10 hijos de Amalek, 10 hijos de estos antisemitas fueron colgados en el juicio de Nuremberg. Eso es el concepto que por qué la Megilat Esther, que habla de los 10 hijos de Amán, dice en la fecha para que nosotros podamos saber cuándo es que iba a ser realmente de vuelta que los 10 hijos de Amán fueron colgados en el juicio de Nuremberg, a pesar que había 11 que tenían que ser juzgados y colgados, y esos estaban en celdas completamente resguardados, de una manera que era imposible matarse. Y uno logró matarse en la noche anterior, y por lo tanto no se juzgó. Es algo impactante también para ver que Am Israel Jai y nosotros dentro de la misma Torah está hablando de manera continua como nosotros somos eternos. Por eso es, ¿cuál es la diferencia entre 2 más y ya terminamos?
igual hay mucho más, pero vamos de a poco. Golá es exilio, Geulá es redención. ¿Cuál es la diferencia entre Golá y Geulá? La Gimel está en los dos, la Vav está en los dos, la Lamed está en los dos, la Hei está en los dos, solamente la Aleph. Golá es exilio, plus un Aleph, ahí traes redención. ¿Qué es redención? Redención quiere decir la venida de Mashiach. ¿Cómo podemos en el exilio traer la redención? Es algo muy simple. No tenemos que hacer grandes y grandes revoluciones y cambiar el mundo y cambiar toda la historia o hacer grandes milagros. Acá la Torah habla de manera clara. Si vos estás en el exilio, tanto en un exilio macro, que es los días de hoy, como en el exilio micro, que puede ser una persona en su problema, en sus dificultades, agrega el Aleph que dijimos antes, que es el Alufos Shel Olam, Aluf, que es Aleph, Aluf, que es valor numérico 1. Agrega a Dios en tu vida. Deja un poquito para Dios, vos no sos todopoderoso, no vas a resolver todo. Deja un poquito para Él, habla con Él, apóyate en Él, trae a Dios a tu vida, y a tu vida no solo a tu vida de Shabbat, a tu vida de espiritualidad, y ahí finalmente transformas Golá en Geulá. ¿De dónde es que se sale realmente toda esta expansión del mensaje de Mashiach por todo el mundo? Esto es 770. 770, que es la sinagoga central del Rebbe, donde ahí se menciona y se estudia y se repite y se difunde emisarios para todo el mundo, y ahí entonces uno va realmente a través del lema Ufaratzta. Faratzta quiere decir expandirse, tiene valor numérico 770. Beit Mashiach, la casa de Mashiach, de donde sale el concepto de Mashiach para todo el mundo y la conciencia que Mashiach está por venir, sale de 770, esto es el valor numérico. Hay mucho más, muy interesante, a lo mejor podemos hacer una tercera charla, pero esto es son millones de conocimientos y conceptos que uno puede ir aprendiendo. Todo eso, lo que vimos hoy, son cosas impactantes de la pareja, de la vida de uno, de la identidad de uno, de la misión de uno y todo esto. Quien tiene alguna pregunta puede hacer ahora, después puede escribirme por algún medio. Esa también vamos a tratar de contestar. Hoy justo es un día especial para todo el mundo porque se termina de leer o estudiar mejor el Rambam, el estudio del Rambam. Para que uno pueda participar de esto, un solo segundo vamos a terminar juntos, ya que cuando uno termina es como si hubiera estudiado todo el Rambam, todo el Maimónides, son todas las leyes de la Torá, y el Rebbe propuso, realmente hay miles y miles de personas en el mundo que están siguiendo este camino, de estudiar toda la Torá en un solo año, estudiando los capítulos del Rambam, que está también en aplicaciones hoy en día, que esto son cosas muy fáciles para los días de hoy que son más tecnológicos. Entonces dice así: la última ley del Rambam, del Maimónides, dice: en aquellos días, en la venida de Mashiach, no va a haber más hambre, no va a haber más guerra, y no va a haber más envidia, y no va a haber más competencia. ¿Por qué no va a haber nada de esto? Porque va a haber mucha abundancia. Va a haber mucha abundancia y todos los placeres físicos del mundo va a estar tan importantes como el polvo de la tierra. O sea, no va a ser importantes porque va a haber muchos. Después dice que, entonces, ¿qué vamos a hacer? Que no vamos a tener que trabajar, ni pelear, ni hablar mal del otro, y ni hacer competencia y tener una casa más linda que el otro en el country. ¿Qué vamos a estar haciendo? Entonces dice, nuestra ocupación va a ser solo conocer a Hashem. Y por lo tanto vamos a ser grandes sabios, conocedores de las cosas profundas y secretas de Dios, de acuerdo con la capacidad humana, en su máxima capacidad humana. Como está escrito, que la tierra va a ser llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar. Y así se termina el Rambam, y también se empieza con la primera ley
de todo el Rambam, que se va a empezar mañana, todo el Maimónides, dice el pilar de los pilares y el pilar de los pilares y el fundamento de todas las sabidurías es saber que hay una existencia primaria, o sea, Dios. Él es que hace existir cualquier cosa que existe. Y todo lo que existe, de tierra, cielo y tierra, y todo lo que hay entre ellos, solo existen de la verdadera existencia de Él. O sea, esto es la base de todo el judaísmo, la primera ley del Rambam, que habla del conocimiento, no solo la creencia, conocimiento de Dios, a través que nosotros sepamos, no solo que Dios existe, sino que nosotros empecemos a estudiar y profundizarnos y vamos a entender un poquito más que no estamos en una selva, el mundo está siempre bien manejado por Dios y muy pronto vamos a estar en este mundo mejor que todos queremos, que es la venida de Mashiach. Así que Shabbat Shalom para todos, mucha barajá y felicitaciones por estudiar Torah en la noche de hoy.